Buenas tardes, buenas noches, perdón. Buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, darle la bienvenida a todos los que están aquí en el auditorio, a los que están a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook, bienvenidos. Bueno, siempre hay una palabra poderosa, pero cuando va a haber una palabra poderosísima, fallan a veces estos aparaticos. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levántemela. No me vaya a levantar el celular. Aquí se vale solo la física. Ay, vea que sí. Pequeñita, pero no importa. Listo, y si no trajo, hágase al lado de un cristiano que pueda compartirle la Biblia. Jovencito, ¿la de ustedes? ¿No la vi? No, no se la preste, Samuel. ¿Dónde está la suya? ¿Dónde está la suya, José? Juan Sebastián. ¿Dónde están los papás de estos niños? Por favor, que traigan la Biblia. ¿Sí? Acuérdense. Listo. ¿Y el líder dónde está? ¿No traen Biblia, profe? Menos un punto en Misión LAN. Listo. Bueno, vamos a nuestros principios de productividad. Bueno, el jueves tuvimos una reunión poderosísima de mujeres. Les quiero decir que vinieron 126 mujeres. 4 varones asistentes que no se dejaron intimidar por nada, se quedaron ahí sentaditos, no eran hijos, venían a acompañar a la novia, bueno, no les creyeron de pronto que iban a venir a una reunión de mujeres, pero aquí estuvieron 19 niños, en total éramos 157. Entonces vimos que sí podemos, así como hicimos ese jueves, la idea es que hagamos cada 8 días. El Señor nos ha dicho que este lugar nos va a quedar pequeño, y verdad que lo pudimos ver ese día ya, cuando salimos y que el refrigerio y que los detalles, no había espacio casi. Entonces tenemos que orar para poder ampliarnos, pero llenar la casa de Dios cada 8 días. Ese es nuestro trabajo. Bueno, el ventilador me está moviendo mis hojitas. ¿Me lo pueden correr un poquito? Vamos a la palabra, bueno, tenga su Biblia allí y vamos a leer, busque Proverbios 3, del 9 al 10. Porque quiero que subraye esto que vamos a leer. Este es un principio para que usted y yo desatemos la productividad. Porque a veces buscamos negocios y cuál es el secreto y los tips y que no sé qué y leemos libros de finanzas y hágase rico y él piense como millonario. Sí, eso es válido. Pero hay unos principios en la palabra que si nosotros los hacemos, vamos a ser productivos en todas las áreas. Y la gente va a venir a preguntarnos, así como le pasó al rey Salomón, que vino la reina de Saba a preguntarle cuál era el secreto de su riqueza y de su sabiduría. Entonces, mire, ya lo tienen, Proverbios 3, 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, podemos ver ahí que hay una palabrita clave. No son las primicias. Dice honra, honra. Hace 8 días aprendimos otro principio, que era la unidad, ¿se acuerda? Unidos con el Señor, unidos con la pareja, el esposo y la esposa, unidos con los hijos, unidos en el trabajo como miembros de la iglesia, y en la unidad hay prosperidad. Porque el enemigo es el que divide para que no prosperemos. Pero en vamos a ver la honra. El Señor nos ha venido hablando de honra. Me ha venido hablando a mí especialmente de honra. Y me impactaba mucho el jueves porque la pastora Mariana empezó hablando de eso. No somos enemigos, formamos un solo cuerpo como de Cristo en la iglesia. Y nos habló de honrar a padre y madre. La Biblia dice que honremos a padre y madre. Pero aquí está hablando de que si nosotros honramos a Dios, yo decía, si yo honro verdaderamente a Dios como es, puedo honrar a los padres, puedo honrar a las autoridades, puedo honrar a mis líderes, puedo honrar a mis pastores, porque si yo honro a Dios, me es fácil hacerlo con los demás. Entonces, ¿qué está pasando? Que uno dice, no, yo honro a Dios
con mis bienes, con mis ofrendas, con primicias, pero ¿por qué no puedo honrar a los demás? Entonces me acordaba del versículo, el pasaje de Isaías que dice, el Señor está diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces me di cuenta que el corazón mío estaba lejos del Señor y he estado trabajando en eso. Primero pues arrepintiéndome, pero el Señor está hablando ya a toda la iglesia de que debemos honrar a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Amándolo. Dice, no, yo amo a Dios. No, Dios para mí es todo. Y uno dice, sí, ¿y por qué no viniste el sábado? Ah, es que me invitaron a un paseo familiar, pastora, una familia tan linda que hace tiempo. Y no quiere decir que uno no pasee. Pero uno dice que Dios es primero, pero cualquier cosita le dicen y uno por ahí se va. Dios no es primero. También dice que amarlo, tenerlo en la más alta estima, considerarlo, respetarlo, mostrar reverencia a Él. ¿Cómo le mostramos reverencia? Llegando temprano a la alabanza, a la adoración. ¿A quién estamos adorando aquí? Usted no está viendo un grupo cantar. Usted está viendo un grupo adorar a Dios y que nos conduce a Él. Y estamos orando para que nosotros podamos ver lo que ellos ven. Porque ellos son profetas. Aquí al frente y bajan lo que está arriba para que pueda la iglesia verlo. Cuando están orando, usted escuche qué es lo que Dios está diciendo de nosotros. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿Cómo nos está viendo Dios? Tenemos que valorar mucho estos salmistas. Ayer hacíamos recorderis de cómo éramos al inicio este grupo de alabanza y ni le quiero decir cómo era. Eso parecía un jardín infantil, peleas por acá, peleas por allá, por lugares. Hasta que el Señor ha venido santificando los dones. Las personas han muerto a ellas mismas para poder dar de lo que ellos tienen para adorar, porque entendieron que no están haciendo un show, que están ministrando la presencia de Dios y están ministrando el corazón de Dios. Eso es honra. ¿Qué más dice aquí? Dice que honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias, estamos estudiando las fiestas y hablábamos de las fiestas de las primicias. Y la primicia es presentar lo primero y lo mejor. Y eso no es solo de una fecha, es todos los días. ¿Por qué oramos siempre de madrugada? Porque es lo primero y lo mejor. Porque esa primera fuerza del día se la entregamos al Señor, porque lo amamos, es por amor a Él. Por eso hacemos el esfuerzo. Decía, vamos a la casa de Dios. Yo les decía a mis estudiantes que sacaron 5, casi todos en la teoría. Le dije, pero quiero verlo en la práctica. Porque hablamos del día de reposo, que empieza ayer a las 6 de la tarde y termina hoy. Y es reposo para estar con el Señor. Le dije, pero no los veo reposar. Cuando hemos estudiado que el reposo es para mí, bien, para que no se pare, no le dé un infarto, porque el corazón necesita parar. Y el Señor estableció el Shabbat, que es el día sábado. Le dije, ¿por qué no paran? ¿Por qué conocen la palabra y siguen haciendo lo mismo? Porque no lo honramos. Esa es la respuesta. Entonces hay que mirar qué es lo que me ha dicho Dios y qué no lo estoy haciendo. Porque así no vamos a ver productividad. ¿Usted qué gana con mucha plata y enfermo? ¿Por qué? Porque se dedicó a trabajar y no para un día, para descansar, para disfrutar su familia, para disfrutar de Dios. Bueno, ¿qué significa la palabra honra? Dice que la palabra honra significa peso y gloria. Entonces, ¿cómo se sabe uno que una persona es importante? El jueves estuvimos invitada a la pastora Mariana y ella vino con varias de su equipo. Entonces, ¿cuál fue la honra? Que ellas estaban sentadas acá, en estas 2 primeras filas, ya estaban destinadas para ellas, porque eran unas personas que tenían un peso, una importancia. Entonces, así mismo nosotros debemos ser con Dios. Dios debe verse en nuestras vidas, que la gente diga, uy, esa persona
Dios es primero, porque le da la relevancia en su vida. Es testimonio. ¿De qué otra forma podemos honrar el nombre de Dios? Apunta este versículo o si quiere búsquelo, Juan 12:26, pero lo tengo en esta versión, que es la NBI. Dice, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Cómo honramos a Dios? Sirviéndole. Sirviéndole en todo lugar, no solamente en la iglesia, porque hay gente muy linda que sirve aquí desde que llega hasta que se va. Pero después uno dice, pastora, pero en la casa no mueve un dedo. No, ese espíritu de servicio debe ser en toda parte, porque somos siervos. De esa manera honramos a Dios. ¿Qué más? Salmo 50:23, también apúntelo allí, porque vamos a estar hablando de honra. Acuérdese que el Señor dijo que lo estamos honrando de labios, pero el corazón está lejos de Él. ¿Sí? Y voy a orar para que el Señor les esté acordando y acordando ese versículo. El que me ofrece gratitud me honra. El que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. El que me ofrece gratitud me honra. ¿Cómo más honramos a Dios? Con la gratitud, siendo agradecidos, dándole gracias por todo, hasta por lo malo, porque tiene un propósito en nuestra vida, para formarnos, para capacitarnos. Entonces, de esas dos maneras podemos honrar a Dios. Dice también, ¿cómo lo hacemos? Eso es a través de la obra que hace el Espíritu Santo. O sea, déjate moldear por el Espíritu Santo. Yo estoy orando aquí por todos ustedes para que el Señor les corte lo que tenga que cortar, les cambie lo que les tenga que cambiar, porque Él es el alfarero. Y dice que en las manos del alfarero la vasija la hizo pedazos. Dice Jeremías 18, dice, la aplastó y la volvió a hacer. Pero ¿qué ganamos nosotros si el Señor nos vuelve a hacer? Pues ganamos, ¿cierto? Porque nos hace a su manera y a su medida. ¿Qué se gana una vasija ahí toda choneta, que nadie la quiera, por ese carácter feo, porque no habla, porque no se comunica, o porque grita, o porque, ay, no déjelo, porque que no trae esa cara a nadie se le puede arrimar? No, así no queremos ser. Queremos tener el gozo de Dios. Y esa es una manera de que nosotros nos dejemos moldear por Él y podamos honrarlo. Mire lo que dice Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hay dos historias en la Biblia donde nos muestra una persona que deshonró a Dios y otra persona que honró a Dios. No sé si todos se la saben, después si usted no se la sabe, me pregunta y yo se la cuento. Y es la historia del sacerdote Elí. El sacerdote Elí deshonró a Dios. ¿Por qué? Porque mire, el nombre Elí significa exaltar a Yahweh o a Jehová. Sin embargo, pese al nombre de él no lo honró. ¿Por qué? Porque menospreció el servicio de Dios, a Dios, y las ofrendas que debían ser presentadas a Dios. ¿Cómo? Los hijos, porque no corregía a los hijos, no les enseñaba. Los hijos se cogían las ofrendas del templo y se acostaban con las niñas que iban al templo. Y la gente le decía, mire, sus hijos. Y él sabe cómo los corregía. Ay, muchachos, mire, la gente está diciendo que ustedes tal y que tal. Eso está mal. Eso no lo pueden hacer. Pao, pao es la colita. Así. ¿Y qué pasó? El Señor le mandó castigo por deshonrar su palabra y su consejo. Y sus hijos, los dos mayores, murieron. Y les quitó el sacerdocio. Ya no les dejó ser a ninguno de sus descendientes sacerdotes por deshonrar el servicio a Dios y menospreciar el servicio a Dios y menospreciar las ofrendas. Entonces, podemos decir
que el fracaso financiero o en tu productividad está relacionado con la deshonra. O sea, por eso es importante. Yo quiero que ustedes se evalúen, ¿sí? Yo no quiero aquí tirar palabras al aire, sino que ustedes las reciban en su espíritu. ¿Por qué estoy pegado financieramente? Porque estoy deshonrando a Dios. Y arrepentirnos. Eso es, pero no arrepentirnos ahorita, no, evaluándose y diciendo, haga la lista y diga, yo te deshonro por esto, porque no diezmo, porque me robo las ofrendas, porque también estoy menospreciando el servicio. Todo. Puede hacer un estudio. Y la otra que sí honró a Dios, María de Betania, que es la mujer del perfume, hermana de Lázaro, que siempre nos enseña que escogió la mejor parte a los pies de Jesús. Cuando Lázaro murió, dice que llegó y que la hermana Marta va y le dice, el maestro llegó y te necesita. Y ella sale corriendo y apenas se lo encuentra, dice, cayó postrada a sus pies. Y le dice, Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no estuviera muerto. Y ahí el Señor se va a resucitar a Lázaro. Pero después en esta situación es que ella llega donde él está reunido con unos publicanos, paganos, y se tira también a los pies y le unge sus pies con un perfume muy costoso y se le seca los pies con su cabello y llora. Es un acto de honra, dándole al Señor lo mejor, la entrega, no por lo que valía el perfume, sino por la condición de su corazón, porque usted puede comprar el perfume más caro, pero con un corazón que la motivación es incorrecta no va a ser lo mismo. Entonces esta mujer tenía un corazón humilde, reconociendo quién era Jesús, cuál era su posición ante él, se postró y empezó a brindarle honra, enseñándoles una honra sin palabras. O sea, no podemos estar diciendo yo honro a Dios, sino que la gente vea a través de nuestros actos y la condición del corazón. Amén. Entonces, ¿cómo le damos honra al Señor? Con nuestra devoción, con nuestra entrega, diariamente. Amén. Y si honramos a Dios, lo que les decía ahorita, podemos honrar a los padres. Ese es un único mandamiento que dice que tiene promesa. Dice que si honramos a padre y madre, yo siempre le digo a la gente, no pastora, pero sí, yo los visito, no, yo sí estoy pendiente, y yo, ¿y cuánto dinero le pasan mensual? O como no, pastora, a mí no me alcanza, no, yo no puedo. No. La honra incluye billetico, o sea, si usted no empieza a darle ahorita, así como nos enseñó el pastor José María y la pastora Clarita, que ellos, dice, en su época estaban quebrados y empezaron a darles ya 5,000 pesos a cada familia. Hasta que el Señor los fue prosperando, llegó un día donde le compraron un apartamento todo amoblado a los papás de la pastora. Y los pudieron llevar a vivir, porque entendieron el principio de la honra. Y al esposo y la esposa, honrarse mutuamente, no hable mal de su esposo con nadie. O sea, eso es muy feo, ni de su esposa. ¿A quién le importa las cosas del uno y del otro? Solamente a Dios. Cuéntele a Dios, a sus pastores que lo pueden guiar y le pueden dar un consejo. Las otras personas lo van a usar es para burlarse o para criticar. Lo mismo dice que a las autoridades también debemos honrarlas, respetar. Y a los pastores y líderes, me gusta este versículo de 1 de Timoteo 5:17 que dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y yo quiero honrar a todos los que son líderes de Hogar de Luz, porque están enseñando la palabra y están predicando. Por eso los que asisten, hónrelos. Si usted no va a ir, dígale. Porque, o sea, ellos se preparan, oran, ayunan, estudian. Mire, para uno preparar un mensaje, uno está toda la semana pensando, Señor, ¿qué? Orando hasta que el Señor te lo da. Es una preparación espiritual. Y usted al menos dígale, cuéntele. O sea, eso es honrar. Eso es honrar las autoridades. Y mire, dice doble honor.
no uno, doble. Y Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿por qué vamos a rendir honor y cuentas? Porque nosotros como pastores vamos a darle cuenta de ustedes a Dios. Por eso cuando nosotros los exhortamos, recíbanlo en su corazón porque es para su bien. De pronto al principio no le va a gustar, pero nosotros estamos viendo cosas que ustedes no pueden ver. Por eso siempre esta tarima, ¿no? Un poquito más arriba. Estamos, ay, mira, ya viene un animal, cuidado, te pica. Ay, te quieren robar. Nosotros tenemos esa tarea y de rendir cuentas a Dios. Entonces vamos a empezar a honrar. Y esa honra es respeto, es amor, es compromiso, pero tenemos que empezar arrepintiéndonos. Amén. ¿Aprendimos? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Que tengan esos lagares, esos son bodegas llenas de mosto, eso es de vino, de producción. Pues honremos, empecemos a honrar. Y tome su diezmo, su ofrenda. Si usted necesita un sobre, levante su mano, honre al Señor con los diezmos. Si usted nunca ha diezmado, empiece de una ofrenda. Y Señor, voy a empezar a diezmar. Si no ha dado una primicia también, Señor, dame semilla para sembrar porque Él siempre te ha dado. Entonces vamos a empezar a honrarlo. Con estas pequeñas decisiones, pequeños cambios, vamos a ver la gloria de Dios en todos. Si quieres hacer una transferencia, aquí no. Si necesita el número de cuenta, pídasela al cristiano que está ahí enseguida, que Él se la puede dar. Y si no, me la pregunta a mí o a alguno de los ujieres, de los de staff, perdón. Bueno, vamos a orar. Yo quiero que usted repita conmigo esta oración, ¿le parece? Es una oración guía, pero vamos a empezar con eso. Entonces repita después de mí: perdóname Dios, pero duro. Perdóname Dios cuando te he llamado Padre y no te he brindado la honra que tú mereces como mi Padre. Perdóname Dios cuando te he llamado Señor, pero tampoco te he brindado la honra que mereces por ser mi Señor. No quiero brindarte una honra de labios y que mi corazón esté lejos de ti. No oigo los de acá. Perdóname cuando no te he puesto en el primer lugar de mi día o cuando no lo has sido en mi corazón. Enséñame a amarte. Pon en mi corazón más amor por ti. Que este amor por ti sea mayor que por cualquier cosa o persona. Sé tú, Dios, mi tesoro, mi porción, mi mayor deleite, mi amado. Enséñame a honrarte, dándote lo mejor, y permíteme ver y aprovechar todas las oportunidades que me das para hacerlo, sea con mis palabras, alabanza, adoración, servicio, talentos, obediencia, ofrendas, tiempo, atención, a la hora de buscar tu consejo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, puede entregar su diezmo, su ofrenda, su primicia. Y vamos a invitar a la predicadora de esta noche. Recibamos con un aplauso a la pastora Daniela. Vaya buscando su Biblia, lapicero, cuaderno.
Hola. Ah, ya. ¿Me escuchan bien? ¿Como encajonado o bien? Como la voz de la conciencia. Hola, hola, hola. ¿Mejor? No lo sé, Rick. Bueno, bienvenido. Uy, se pone más difícil la cosa. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Calor? ¿Están chévere? Bueno, me alegra mucho. Bueno, para entrar en materia, ustedes saben que hemos estado como en una temporada donde el pastor nos ha enseñado de sueños, ¿sí? Y nos está como que volviendo soñadores, ¿verdad? El que no tenía sueños de pronto se está inspirando, se está animando a soñar. Me dice, ¿qué tal escucha mi voz? ¿Está bien? ¿Puede ser mejor? ¿Puede orar por mí? Bueno, y yo cuando escuchaba al pastor hablar sobre los sueños, y él hablaba de la actitud del soñador, por ejemplo, del famoso José y cómo es que él desarrollaba todo lo que el Señor le ponía a emprender. Y el pastor siempre decía, si es el sueño de Dios, va a funcionar. Si es el sueño de Dios, va a salir adelante. Y todo era con la frase, si es el sueño de Dios. Y entonces a mí me entraba como una sensación de, uy, ¿uno cómo sabe cuándo es el sueño de Dios? ¿A alguien le pasa lo mismo? Y dentro de ese tema también hay más cosas. Yo me siento un poquito jugando con mi voz. Se oye extrañísimo. Sí. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Se oye bien? Dios. Bueno, vamos a predicarle a los de Frisbee. Ya sabemos la buena noticia. Ya saben que lo de Frisbee se cayó, ¿no? Para bien. Frisbee sigue siendo nuestro. Ningún Frisbee Europa. Nadie lo hace como Frisbee lo hace y vamos hasta Europa por lo legal. Después de este corte de comerciales, esperando a ver si se mejora mi voz, les compartía que esa sensación de cómo uno sabe si es el sueño de Dios o no es el sueño de Dios, si uno está perdiendo el tiempo o no está perdiendo el tiempo, si uno le está haciendo o no le está haciendo. Recordaba dos versículos que siempre me dan como una guía con respecto a lo que hay dentro del ser humano, porque usted sabe que Dios creó todo lo que existe. Esa idea de que la religión es algo que se creó para la necesidad del hombre está equivocada, usted lo sabe. Aún desde la misma cosmovisión de la ciencia se sabe que nada fue hecho de la nada. Todo tiene un orden, por lo tanto tiene un ordenador. Entonces, eso por ese lado. Pero estos dos versículos, si quiere anótelos, son el Salmo 139, 16 y Efesios 2:10. En el Salmo 139, 16 habla David, está hablando de lo que él recibió de Dios, y dice que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas en mí, sin faltar una de ellas. ¿Qué quiere decir? Que Dios puso una asignación, una lista de cosas dentro de nosotros para cumplirlas. Y esa es como la entrada. Hay unas cosas que no sabemos qué son, pero que Dios las puso. Luego Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados para toda buena obra que de antemano preparó para nosotros. Quiere decir que esas cosas que Él puso en nosotros tienen una característica, son buenas. Entonces nos dio algo que va a añadir valor al lugar donde estemos y donde Él nos coloque. Basada en esas dos cosas, no he dicho nada, ¿no? Solo estoy dando un paneíto porque igual eso no nos sirve nada para saber si es un sueño de Dios o no es un sueño de Dios. Pero es importante conocer esto porque eso significa que Dios ha depositado sueños dentro de nosotros. Dese cuenta que un sueño es una visión de Dios para nuestra vida. Y tiene que ver, ahorita cuando vayamos desarrollando el mensaje se va a dar cuenta que estas cosas singulares que son lo que nos da a cada uno de nosotros está unida al plan más grande, que es el único plan que se está contando. Entonces, volviendo a nuestra
pregunta, nuestra gran pregunta, ¿qué es de Dios y qué no es de Dios? Estaba reflexionando en por qué sentimientos uno puede pasar cuando está evaluando si esto es algo que Dios me mandó, si esto es algo que yo me estoy buscando, o si esto va a ser una futura lección, porque no sé. O sea, uno entra dentro de estos pensamientos, y dentro de la primera cosa que yo sentía que uno experimentaba era la incertidumbre, porque la incertidumbre es no tenerla clara. Y cuando tú no la tienes clara con respecto a algo que estás emprendiendo, una visión, lo que sea, tú estás como con dudas. O sea, hay pros y hay contras. Y para uno hacer un golazo, uno dice, no, pues si es de Dios sale, y si no es de Dios es que no. Y ahí uno empata. Y usted dijo, no, pues si es de Dios, me va a llamar para salir. Y vea, Dios tan bello, la llamó para salir. Y ahora es una experiencia más, es una historia de dónde te sacó Dios. Porque ese Rappi se equivocó, yo no sé. Ahí es donde uno se da cuenta que si era de Dios, no era de Dios. Bueno, ahí es cuando uno entra como al azar. Otra de las frases que recuerdo que se dice mucho es, si pasó es por algo. O sea, si esto Dios lo puso en mi camino, es por algo. Esos son lenguajes de una persona que no la tiene clara. Y creo que ese es el lenguaje de todos en algún momento, en diferentes situaciones. No, si sale, y si no, no. Y esa es una condición de incertidumbre dentro de la visión que uno tiene en su vida. La otra cosa que evaluaba era ya la ignorancia. No tengo idea. No tengo idea para qué sirvo, no sé qué puedo hacer, estoy bloqueado. Generalmente eso pasa cuando uno tiene una frustración, o sea, cuando uno tiene un fracaso grande, lo que pasa es que tú ya no te crees bueno para nada, entonces es difícil salir del punto cero. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Ese es otro pensamiento que ya es la ignorancia, no tengo idea cómo desarrollarlo. Y la tercera cosa en la que yo veía que nos movíamos era en nuestra propia opinión. Yo estoy seguro que sí, que es ese que avala lo que sueña y lo que visiona, porque no le está haciendo daño a nadie, porque esto yo lo hago con una justa causa, porque esto Dios ayuda a la gente que es buena, y Dios sabe, como Dios es el único que me puede juzgar, Dios sabe que esto yo no lo hago por mal, que esto yo no lo hago, mire, en mi corazón solo hay un deseo de ayudar a las personas, y por eso es que yo estoy haciendo esto, y cualquier cantidad de cosas con las que uno, si quiere, perdónenme la expresión, pero es real, cuentear, porque esas son las maneras en las que uno mide si es de Dios o no es de Dios. Y viendo esto yo decía, uy, no, o sea, cuánto margen de error tenemos para descubrir eso que Él puso en nosotros, ¿no? O sea, si uno se pone a buscar, ¿será que sí? Si es de Dios va a pasar. Bueno, pasó y la embarré horrible, fue lo peor, me hizo daño, y bueno, entonces no era de Dios. Entonces me meto por acá, no, sí, estoy seguro, todo salió bien, pum, no salió, no, y entonces ¿qué? Yo que estoy soñando, yo que estoy haciendo, ¿en qué dimensión de sueño estoy? Y reflexionaba en eso y decía, ¿cuál es la mejor opción? Entonces le quiero contar cuál es la mejor opción, porque o nos quedamos buscando en lo pequeño, que son esas cosas singulares que Dios puso en su vida, dentro de eso está el propósito. Escucho cantidad de personas que dicen, yo vengo a Dios para que me diga cuál es mi propósito. No, porque Dios no tiene una bolita de vidrio a decirte tú vas a hacer, espera, profetizo que vas a hacer, no, nada, no. La vida de Dios no es que Él te diga quién va a ser y cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a desarrollar. Esa no es la vida de Dios. Entonces, o nos quedamos buscando en lo pequeño, a ver, yo para qué sirvo, cuántas cosas me voy a ganar, qué voy a tener, cómo lo voy a hacer, o nos unimos al sueño más grande y ahí descubrimos los detalles, que en esos detalles estamos nosotros. Porque solo hay una historia contándose. A mí me bendijo mucho saber que en todo lo que yo he vivido y en la existencia de todo lo que hay una historia contándose, solo una, y Dios unió todas nuestras historias a nivel mundial en un solo sueño. ¿Cuál? El sueño de Dios. Por eso el mensaje de hoy se llama el sueño de Dios. Porque tú te puedes, o sea, esto es algo que yo he orado y que también persigo,
porque durante mucho tiempo estuve buscando para qué sirvo, cómo lo hago, cómo me desarrollo, y uno mantiene estrellándose, mantiene decepcionándose. Hay un versículo que dice que la esperanza que se tarda es aflicción para el alma. ¿Usted se imagina cuántas amarguras tiene en su corazón porque Dios no le respondió su oración? De pronto alguno se ha sentido así con la oración y después dice, ¡ay, qué pereza! Orar, eso no sirve porque no le ayuda. Pues le quiero decir que Dios le dijo que no. Que eso que no me responde es que no. ¿Sí me entendió? Porque así es. Uno cree que es que no me escuchó. No, te escuchó y dijo no. Y está bien, porque Él es soberano. Entonces qué bueno uno poder tener doctrina y poder afirmarse y asentarse para entender que la vida de Dios no es sueños bonitos y Él dice, listo te bendigo, listo te bendigo. No, hay un plan y yo le dije al principio, el Señor dice que Él puso unos sueños y una visión de Él en ti para algo específico, para su plan, para su sueño. Tú puedes pasarte toda la vida persiguiendo tus sueños, dándote contra la pared, teniendo todas esas cosas de Dios dentro tuyo y no pudiéndolas desarrollar. ¿Por qué? Porque decidiste buscar lo pequeño. Únete a lo grande. Hoy la invitación es únete a lo grande porque hoy vamos a conocer cuál es el sueño de Dios. ¿Alguien le gustaría saber? Esa es la mejor manera de uno poder hacerlo. Y yo pensaba, porque yo me hago muchas preguntas y dentro de mis preguntas yo decía, ¿eso es un atajo? Porque un atajo es una manera de ser mediocre, ¿no? Tú buscas el menor esfuerzo, cómo llegar más rápido en el menor esfuerzo. O puede ser algo eficaz, porque la eficacia tiene que ver con tener un resultado. Entonces esto no es mediocridad. Esto es enfocarnos en el punto para no reducir el margen de error. ¿A alguien le gustaría equivocarse menos? Uy, a mí sí, yo necesito equivocarme menos. O sea, podemos ser de barro, pero podemos estarnos perfeccionando. Entonces, vamos a hablar de cuál es el sueño de Dios. O sea que dentro de responder esta pregunta vamos a hablar de ¿quién? Del corazón de Dios. Porque cuando a ti te hablan del sueño de Dios, tú dices, ay, sí, ¿qué tendrá conmigo para Él? Sí, todo se trata de mí. De qué sueña Dios para mi vida, qué sueña Dios para mi familia, qué sueña Dios con mi futuro, lo que dijimos, lo que puso dentro de mí. No, hoy vamos a hablar de Él, del corazón de Él, del deseo de Él, de lo que Él ve y lo que Él ama. Y nosotros vamos a decir, quiero conocerlo porque resulta que me quiero unir a ese plan. ¿Sí? Así vamos, ¿listo? Entonces, también es un poco atrevido decir, hoy vamos a ver cuál es el sueño de Dios. Mientras Pablo dice inescrutable, insondable, y uno dice, ¿cómo alguien humano y mortal puede decir, este es el sueño de Dios? Pero hay una manera muy fácil de saber qué es lo que Dios soñó y es porque Él lo dejó escrito. De Génesis a Apocalipsis, Él dejó escrito cuál era su sueño. Y desde siempre, como le dije, se está contando una historia. Y se cumple un solo plan, cosa por cosa. José tuvo el éxito que tenía porque amó a Dios, porque se unió a su plan y entonces encontró para lo que él iba a ser capaz, las asignaciones que Dios tenía, porque se unió al plan de Dios. Se unió al plan de Dios y por eso es que tuvo un fruto. Igual, cada persona que habló acerca de los sueños tenía que ver con el plan de Dios. Entonces, vamos a ver algo muy lindo y es Dios hablando de su sueño. ¿Le gustaría ver cómo Dios habla de su sueño? ¿Amén? Bueno, ¿quién tiene sueño? Bueno, vamos a hablar del sueño de Dios, no el suyo. Listo. Entonces Dios hablando de su sueño. Entonces vamos a Génesis 1:1 con sus Biblias. Me dice cuando esté ahí. Súper fácil. El primer libro. ¿Sí? ¿Está ahí? Listo. Génesis 1:1, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Quién me dice amén? Listo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vaya a Juan 1:1.
Nuevo Testamento. Vamos a despegar esas Biblias, nos vamos a ver las Biblias más rápidas del oeste. Juan 1:1. ¿Me dice amén? Amén. Bueno, todos vamos a leer, ¿listo? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora vamos a Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13. Eso es con toda. Tienen que leer, porque si no, usted le está creyendo a una persona. Y yo no le veo a ninguno cara de bobo. Esto no es mío, esto es de Dios. Entonces vamos a Apocalipsis 19:13. ¿Quién me dice amén? ¿Ya está ahí? Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué nos está hablando ahí el Padre? Nos está contando quién es su sueño. Y empieza mostrándonos, mire, mi sueño, yo le digo el Verbo, porque es un Dios vivo, y es Jesús. Pero también habla de que no solo es ese verbo que se mueve, que es dinámico, que es activo, que es fuerte, que tiene victoria, sino que también habla de alguien en quien Él, el Padre, se complace. Y quisiera que me acompañara a Isaías 42:1. Isaías 42:1. Me dice cuando esté ahí. Isaías 42:1. ¿Listo? Amén. Listo. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora vamos al Salmo 45. Salmo 45, hoy vamos a buscar mucho en las Biblias. Salmo 45 y vamos a leer el verso 2. ¿Listo? Dice, Salmo 45, verso 2, dice, acuérdese que esto es David, ¿no? Y en esta, o sea, ni Isaías ni David habían visto ni la cruz, nada. Le estoy diciendo que hay una historia que se está contando desde el principio. Génesis 1:1 no había ni Adán ni Eva, no había ni pecado. Por eso le digo, Jesús siempre fue el plan de Dios. Y se lo estoy demostrando bíblicamente. Él está hablando de su sueño y le dice, mire, yo le digo el verbo, Él es quien me complace. Isaías 42:1 lo dice. Y el Salmo 45 David escribe, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ahora lea el verso 7. Vaya al verso 7. ¿Listo? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora lee el 17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Ese es en el que el Padre se complace. Ahora leamos. Quiero leerle, escriba Mateo 3, 16 al 17. Y yo se lo voy a leer en una versión que es la Message. Mateo 3, 16 al 17. Y mire lo que dice. En el momento en que Jesús salió de las aguas del bautismo, el cielo se abrió y vio al Espíritu de Dios que parecía una paloma, que descendía y se posaba sobre él. Y junto con el Espíritu una voz: este es mi Hijo, elegido y marcado por mi amor, delicia de mi vida. Ese es Dios hablando de su sueño. Mira, Él no es solo el verbo, Él es la delicia de mi vida. Hoy estamos conociendo el corazón de Dios, porque no hay nada más horrible y estéril que un evangelio que se centre en el hombre. Nunca fue el hombre, siempre fue Jesús. Entonces estamos aquí aprendiendo. Ahora, mire cómo Dios habla del poder de su Hijo.
Vamos a Daniel 7 y vamos a leer el verso 13 y 14. Daniel 7, 13, 14. Cuando esté ahí me dice amén. ¿Sí está buscando? Bueno. ¿Listo? ¿Estamos listos? Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahora busquemos Apocalipsis 11:15. O si quiere, escríbalo. 11:15. Apocalipsis 11:15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora busquemos Hebreos 1, del 1 al 4. Y si usted puede, búsquelo en la traducción lenguaje actual. De pronto, si tiene su celular ahí, lo puede buscar. Hebreos 1, del 1 al 4, en la nueva traducción viviente, perdón. En la nueva traducción viviente. Hebreos 1, del 1 al 4, en la nueva traducción viviente. ¿Listo? Dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Siguiente. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Este es el corazón de Dios, y este es el sueño de Dios. El sueño de Dios es Jesús para toda la creación. Siempre estuvo en el corazón de Dios Jesús. Y el sueño de Dios siempre será, fue y será Jesús. Y quiero mostrarle, para cerrar esta primera parte acerca de esto, ¿por qué? Porque hay unos versículos en los que señala la razón de por qué Jesús. Y quiero que me acompañe a Colosenses 1, del 15 al 20. Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual, para que lo busque en su Biblia virtual. Colosenses 1, del 15 al 20. Me dice cuando esté ahí. ¿Listo? En la traducción lenguaje actual dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Siguiente. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. ¿Quién es Cristo? El principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar ¿en qué? En todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino.
Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. ¿Usted entiende ese versículo 20? Ese versículo 20 está diciendo el cierre y la razón por la cual Jesús es el sueño de Dios. Porque Jesús fue eso que le devolvió todo lo que se había perdido. Usted se acuerda de las ovejas, ¿sí? Que eran 100 ovejas y que dejó las 99 por esa una, y que el Señor no deja nada perdido. Entonces, dentro de eso habla que hay una cosa que se perdió en toda la humanidad. ¿Usted sí sabe qué es? El ser humano. Toda la creación está sujeta a desobediencia por una especie, el ser humano. O sea, el ser humano es esa oveja número 100. Y el Señor dice, y yo dejo las 99 por esas 100. Para que usted se dé cuenta, porque es que Jesús es el sueño de Dios. Porque por medio de Jesús fue cumplido el deseo del Padre, que todas las cosas volvieran a estar reunidas como fue en un principio. Esto es tan valioso. Y yo creo que hoy el Señor nos está dando un abrebocas. Más que un abrebocas, yo creo que es una razón para que usted venza esa dureza de corazón, esa dureza de corazón con respecto a la idea de Jesucristo. Porque uno cree que ya lo conoce todo. Uno cree que ya conoce quién es Él, qué hizo, por qué lo hizo. Y el Padre, que está sentado en el trono, que le cantan día y noche, habla de su Hijo de esta manera: no tiene pecado, es santo, es digno y está muerto de amor por su Hijo. ¿Sabe cuál era mi pregunta para mí? Era, Señor, yo quiero ver a Jesús de esta manera, porque de verdad yo me sentía endurecida. Yo sé lo que Él ha hecho, pero que yo le diga, es mi deleite, es mi delicia, Él es el verbo, y que se me irradie toda la visión, no. Y eso tiene que empezar a ser un dolor en nuestro corazón. Porque ¿qué es lo que genera que uno viva en esa condición? Estar buscando para mí bien, lo que yo quiero, lo que Dios me puede dar a mí, porque es para mi bien, porque Él ama a mi familia, Él ama a mi casa. Nunca se trató de nosotros, nunca. Porque por más buenas obras que hagamos, no podemos darle a Dios lo que Jesús le dio. Toda la creación volvió al Padre por causa de Jesucristo. Y esta es la razón por la cual es tan amado y por la cual es el sueño de Dios, para que nosotros entendamos y nos demos cuenta que Él es importante. Entonces yo decía, listo, ya sabemos cuál es el sueño de Dios. ¿El sueño de Dios quién es? Jesús. Ahora, ¿qué hago? Porque uno tan bonito el sueño de Dios. Yo he visto a muchas personas que cuando las exhortan de pronto algo que está haciendo mal, dice, ay sí, tienes razón, pero no hace nada al respecto. Solo es diplomático y dice, ay sí, tienes razón. Pues ¿para qué? A mí no me interesa tener la razón. A mí me interesa que usted cambie, que usted se renueve. Entonces, no sirve de nada que yo le diga cuál es el sueño de Dios si no le digo qué hago con eso. Porque el punto, y yo creo que algo que el Señor está haciendo en este tiempo con la palabra rema de nosotros, que ¿se acuerda cómo se llama? Por lo nuevo. Uno puede volver esa frase por lo nuevo en lo que usted quiera. Usted puede decir por lo nuevo, amén. Todos estos 12 meses voy a pedir en Shane porque voy por lo nuevo. Y sirve porque es nuevo. O usted dice, este año voy por lo nuevo en todos los negocios. Funciona ese eslogan, pero no es. Y no quiere decir que van a vivir cosas horribles. No, va a pasar conforme a la historia que Dios tiene planeada, si nos unimos a Él. Entonces, cuando el Señor habla para la iglesia, para nosotros como la iglesia, ¿qué es ir por lo nuevo? Está diciendo un camino que tú no conoces. O sea que vas a tener que vivir en incertidumbre.
O sea que lo primero que vas a tener que entregar es tus sueños personales. Porque Él le está diciendo, tú solo vas a poder ver esos caminos cuando tú quieras mi sueño. Es de la única manera. Tú te das cuenta, esas personas que te leí, que vieron a Jesús, era gente que no estaba preguntando nada más, sino ¿qué hacemos en esta etapa? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Daniel era uno que vivía en medio de Babilonia y dentro de lo que hacía era orar diciendo, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Leía, buscaba, indagaba y vino revelación del cielo porque él estaba orando, Señor, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Yo quiero conocerlo. El corazón de la iglesia es el corazón que procura cuál es el deseo de Dios para yo traerlo. Evaluémonos. Dios nos está llamando a evaluarnos, porque nadie va a conocer lo nuevo si primero no deja lo que tiene. Si primero, mire, cuando uno tiene sueños, ¿quién tiene sueños? ¿Tiene una hojita? Escriba rápido sus sueños, escriba 5. Si no tiene 5, escriba los que tenga. Escríbalos ahí rapidito. Y vamos a orar por eso. ¿Quiere que ore por sus sueños? ¿Sí o no? Bueno, vamos a orar por esos sueños. ¿Listo? ¿Los escribió? ¿Le falta alguno? ¿Listo? Ténganlos ahí, porque ahorita los vamos a usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto que Dios dijo que ese era su sueño? Nos vamos a unir al sueño de Él. Y si el sueño de Él es Jesús, ¿cómo nos unimos? Y quisiera que vayamos a Juan 17, del 22 al 23. Y si lo puede buscar en su Biblia virtual, en la Dios habla hoy. Juan 17, 22, 23. En la Dios habla hoy. Juan 17, 22, 23. ¿Ah? Dios habla hoy. Ah, sí. ¿Listo? ¿Están ahí? Juan 17, 22, 23. ¿Bien? Dice, les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta que tú me enviaste y que los amas. ¿Qué dice? Y que los amas como me amas a mí. ¿Entiende por qué es que Jesús es el sueño de Dios? ¿Entiende por qué tantos predicadores le han dicho, usted es el sueño de Dios? Porque usted salió de Jesús. Y la oración de Jesús fue, Padre, que todos puedan volver a ti por medio de mí, para que todos podamos volver a ser uno y podamos juntos volver a ser tu sueño y sepan que son tan amados como me has amado a mí. ¿Usted vio cómo Dios se desborda hablando de su Hijo? ¿Sabe que una de las cosas que dicen los estudiosos de la Biblia por la que va a llorar la humanidad, incluyéndome, es cuando estemos en el juicio
delante de Dios, hay un libro, y es el libro de las obras. Y el Señor lo va a abrir, y por lo que vamos a llorar es por todo lo que Dios había puesto en nuestro corazón que no hicimos. Porque es gigante, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y uno ha tomado ese pensamiento para decir, ay, sí, me va a llegar más plata. Ni crea. La plata es lo más ridículo que usted va a poder tener en la vida. Riquezas, su gloria. Riquezas que usted lo pueda ver. ¿Sabe qué decía Juan? Léase primera de Juan, no aquí, en su casa. Es que, no, leámosla ya. No. Pero léase primera de Juan. Y ese hombre de Juan empieza diciendo, vimos su gloria, palpamos su gloria, lo olimos, todo de él fue una experiencia para nosotros. Ellos que lo vieron, pero ese verbo sigue aquí en medio de nosotros. ¿Sabe por qué usted se pierde la alabanza y la adoración? Porque usted vive bajo un rito. Porque bajo la lógica, esto es lo importante, la palabra. Lo que usted no entiende es que usted va a poder recibir mucha palabra. Sin el aliento de Dios, usted va a seguir muerto. Por eso, discierna y aprenda a tener madurez y a saber que los tiempos de iglesia son desde la adoración hasta el final. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y porque las cosas que usted tiene en su cabeza como fortalezas mentales, el Señor se las ministra por medio de la alabanza y la adoración para su liberación. Para que usted no siga con ese mal carácter. Para que usted no siga con las cadenas de opresión. Pero ¿cuál es el engaño del infierno? Que usted llegue tarde. Por eso usted tiene que... Yo le estoy hablando a una iglesia que quiere ser iglesia. Porque esta iglesia tiene como objetivo ser iglesia. No queremos ser como la iglesia universal, que sienta gente muerta a decirle 2 o 3 cosas, agua bendita y para la casa. No me interesa. Porque el Señor no hizo gente muerta, el Señor hizo líderes. Y el liderazgo no es para hacer billete. El liderazgo es para establecer el reino de Dios en esta tierra, y usted como hijo o hija de Dios tiene que hacerse sentir en esta tierra por medio de su empresa, por medio de su trabajo, por medio de todo lo que usted hace. Pero tenemos que despertar. Yo no quiero que usted se meta aquí como alguien que escucha y dice, sí, uno se siente mejor. No, y hoy Dios va a confrontar eso específicamente. Porque necesitamos salir de esa condición. Usted necesita saber lo que Dios piensa de usted. Se lo acabo de leer en Jesús. El Padre se deleita en ver lo que Él crea. Y mientras usted se reduce y se minimiza por no ver a Jesús, que es la imagen que Él lo formó a usted, vive amargado, vive reducido y vive creyendo que se las sabe todas. Cuando usted es mucho más grande, ¿para qué? Para el sueño de Dios, no para usted, para el sueño de Dios. Entonces, por eso necesitamos comprender y entender, y me fascina esos versículos, Juan 17, del 22 al 23, porque te dejan claro. Jesús dice, somos el sueño de Dios, Jesús es el sueño de Dios, y yo estoy dentro de Jesús. Colosenses lo dice. ¿Para qué? Para que entendamos. Añádale a su mente doctrina. Salga del misticismo. ¿Sabe qué hicieron los falsos profetas? Toda esa gente que le vendió el evangelio de la prosperidad, le dañó esa cabeza. Le hizo creer que usted está aquí sentado para que usted tenga su petición y Dios se la vea y diga, se la doy. ¿Eso para qué? Eso se lo hace el Estado. Y por ahí derecho lo reduce en fuerza, dándole un subsidio. Dios es mucho más grande que eso. Por eso usted tiene que hoy decir, Señor, yo me quiero unir a tu sueño. Quiero dejar de vivir por mis pequeñeces. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? O sea que uno no piensa en eso. Sí, tú te enfocas en Jesús y Él dice que Él te va a dar todo lo que te haga falta. ¿Por qué te amargas por lo que hoy no tienes? Si Él dice que te va a dar lo que te hace falta, no te hace falta entonces. Esas son cosas que uno tiene que aprender. O sea, tú coges la Biblia y te la aplicas.
Y dice, sí, porque mucho verbito nos han tirado y todo eso nos ha destruido. ¿Por qué? Porque la doctrina no la aplicamos. Solo cogemos las promesas. Las promesas son en Él, ¿en quién? En Jesús, sí. Y en Jesús, amén. Tú puedes declarar lo que quieras de tus hijos. Y mis hijos van a ser salvos y no lo van a hacer. ¿Por qué? La palabra de Dios no tiene poder. Sí, pero sin acciones es muerta. Si tú puedes decir y desgargantarte diciendo que tus hijos van a conocer a Jesús, si tú no les muestras a Jesús, no va a pasar. Porque esa es la manera y esa es la forma. Y no podemos vivir más en ese evangelio porque eso no es el evangelio. Jesús no dijo, vean, declaren, no. ¿Qué vino a decir Jesús? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, el que entra va a tener salvación. Y la puerta de entrada es el arrepentimiento, porque es lo único que convierte el alma. Si uno está tratando de redimirse, diciendo voy a tener una mejor actitud, no es arrepentimiento, es simplemente un cambio de actitud. Japón estaría a salvo, pero lejos. Esa gente no roba. Esa gente, o sea, usted puede ver más un caleñito con problemas que tiene que conocer a Dios. Podría hacerse un emprendimiento de celulares que ve en la calle y los revende, porque en Japón no hay esos problemas. En Japón hay un respeto por la autoridad impresionante y no son salvos, porque no son las buenas obras. Es un corazón que se convierte a esa imagen para volver a ser el sueño de Dios. ¿Entendieron? Entonces vamos a unirnos al plan de Dios, ¿sí? Al sueño de Dios. ¿Cómo empezamos? Hay algo que dice la Biblia y es que la fe viene por Él y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Lo que significa que para usted aprender a oír, ¿qué tiene que hacer? Oír la palabra de Dios. Para que usted pueda desarrollar fe, y le quiero decir que fe no es algo que sentimos o es algo que creemos. Fe es una persona, Jesucristo. Él es el ejemplo probado y aprobado, el fiel y verdadero, el camino, la verdad y la vida. ¿Tú por qué tienes fe? Yo lo visualizo y yo creo que va a pasar. Eso no es fe, eso es misticismo. Hasta brujería le puedo decir que es. Porque ahorita estamos plagados de brujería. Y uno que la ley de atracción, que las manifestaciones, y claro, como son palabras que generalmente también se dicen en el púlpito, nada que ver. Esto es con doctrina. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿De quién están hablando? De Jesús. Él es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que ahora no vemos. Él es la imagen del Dios invisible, pero Él va a regresar. Él es la fe. Por eso Hebreos dice, puestos los ojos ¿en quién? El autor y consumador ¿de qué? Eso es la fe. La fe no es yo tengo fe que todo cambiará. No. Usted puede cantarlo y tener la fe de que todo va a cambiar. Pero si usted no ve por qué es que todo va a cambiar, nada va a cambiar. Las cosas cambian por medio de Jesús. Cuando se mete al modelo de Jesús y cuando el sueño de Dios impregna todo lo que se había caído. ¿Se acuerda que cuando el Señor está hablándole a las iglesias, hay una que le dice, por eso mira de dónde has caído y arrepiéntete? Creo que es la de Éfeso. A la de Éfeso, que cuál fue lo que Dios tenía contra ella, que había perdido su primer amor. Eso, uy, sí que me da fastidio. Ay no, esa persona es apasionada porque está en su primer amor. ¿Cómo así? ¿Y cuándo se le acaba a uno esa cosa? ¿Sabe cuándo a uno se le acaba el primer amor? ¿Cuándo se acaba el primer amor en la pareja? Los que están casados, ¿cuándo? Cuando se acaban los detalles, cuando hay costumbre, páselo a Dios. Cuando usted pierde el primer amor, cuando todo es una rutina, la rutina de venir, la rutina de que ya no rumbeo, yo ya mantengo eje en grupos.
no, su alma, su vida, el todo de hoy. ¿Cuál es el todo de hoy? Es que uno hace como 3 cambios y ya dice, no Señor, 3 cielos tengo ganados. Dígame si no, y yo me incluyo, porque uno es así, es como, Señor, pero te he dado todo, ¿qué más quieres? El todo de hoy. ¿Qué es el todo de hoy? ¿Qué es lo que tú dices? No, yo hoy no, o sea, hoy, un festivo, no, pero ¿qué? Sí, eso lo quiero, porque hoy hay un todo que tú no estás dispuesto a negociar, y si yo soy tu todo, tú me lo vas a dar, porque yo soy tu sueño, ¿te acuerdas? Y tú, ay, sí, ¿verdad? Se me había olvidado. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces empezamos con aprender a oírlo, y quiero que vayamos a Santiago. Vamos a Santiago 1 y vamos a leerlo del 22 al 25, pero lo vamos a segmentar, ¿sí? Vamos a leer el versículo 22 y yo se lo voy a leer en otra versión, que es en inglés. Pero escúcheme, vamos a aprender a oír ¿cómo? Oyendo. Así que me va a escuchar. Yo le voy a leer y le voy a hacer una pregunta y usted me responde. Dice, Santiago 1:22. Dice, no te limites a escuchar la palabra de la verdad sin responder a ella, pues esa es la esencia del autoengaño. ¿Cuál es la esencia del autoengaño? Otra vez. No te limites a escuchar la palabra de la verdad sin responder a ella, pues esa es la esencia del autoengaño. ¿Cuál es el autoengaño? No responder a ella. No responder a ella. ¿Usted sabe qué es una respuesta? Una acción en pos de eso. Cuando la mamá lo llama a uno, tú tal, y hasta que, vea, señora, tú dices, ¿mi silencio fue mi respuesta? No, tu mamá sigue hablando, quizás una chancla por ahí para ayudar al wifi que se vuelva a conectar, pero el que me responde, yo, ya voy, esa es una respuesta. Entonces la Biblia está diciendo que la esencia del autoengaño es escuchar y no hacer nada al respecto. Es escuchar y decir, ay sí, tienes razón, no hacer nada al respecto. La esencia del autoengaño, cuando a uno le gusta vivir engañado. Por eso me fascina la Biblia, porque la Biblia a uno le desnuda el corazón y te muestra qué es en lo que a uno le gusta vivir. A uno le gusta vivir creyendo que está en su proceso, ¿cierto? No, yo estoy en mi proceso, cada uno tiene su tiempo. No, cada uno tiene su autoengaño, incluyéndome. Todos tenemos nuestro autoengaño. El punto es, ¿cuánto le vas a dar a ese autoengaño? ¿Cuánto tiempo vas a seguir diciendo que tienen razón? Ay, sí, yo sé. ¿Cuánto tiempo vas a saber? Acuérdate que el Señor Jesús, el sueño de Dios, le dijo a su pueblo cuando Él estaba aquí en la tierra en cuerpo, le dijo, cuidado con el engaño. En los últimos tiempos, ¿qué es lo que va a haber? El engaño. Usted sigue cultivando el engaño y no solamente va a vivir engañado, sino que después va a tener pastores engañadores, líderes engañadores, iglesias engañadoras, y usted va a tener una plataforma. Quizás a usted le van a dar el ministerio empresarial y usted va a decir, si ve, me uní al sueño de Dios. Azúcar. Porque va a venir el fuego de Dios y va a consumirlo todo. ¿Por qué? Porque empezaste dejándote autoengañar ahora y no fuiste maduro. La madurez es aplicar la doctrina a ti y convertirte. Por eso nuestra congregación no puede ser gente que se siente, que reciba y se vaya y se limpie como si nada pasara. No puede ser. Porque te quiero decir que así se forma un futuro apóstata, que no solo va a avalar la mentira, sino que la va a promover. Y nosotros hemos decidido que esta iglesia no será eso. Y nos vamos a ir en contra de eso. Porque adicional a eso te reducen tu liderazgo. Mientras tú te estás viviendo la película de que haces lo que se te da la gana, en realidad te tienen de la nariz. Usted sabe
que el significado del piercing de la nariz en la Biblia es cuando uno está atado en sus emociones y ligado a los demonios, que hace lo que los demonios dicen? Entonces, cuando usted vive por altivez, cuando usted vive por su sueño y por su rebelión, usted es como esas vacas que llevan. Y los mismos demonios dicen: esta vaca es rebelde, ni siquiera nos hace caso en desobediencia. Qué artera. Hola, qué artera. Uno no le puede pedir a Dios ayuda porque uno es el enemigo. pero es así. Cosas que pasan, dilemas del diablo. pero es así. Nos reducen, nos limitan, mientras uno cree que está viviéndose la película. Entonces, mire, apenas hemos leído la mitad. Dice: deja siempre. Entonces, volvemos a leer para calentarnos. Dice: no te limites a escuchar la palabra de la verdad sin responder a ella, pues esa es la esencia ¿de qué? Del autoengaño. Deja siempre que su palabra se convierta en poesía escrita y cumplida por tu vida. ¿Usted ve cómo es el corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere con usted? Que usted sea su arte andando por la ciudad. Míralo. Ese es Jesús, míralo, ese es Jesús. Esa es su imagen, esa es su semejanza, ese es su carácter. ¡Qué belleza! Deja que la vida de Dios impregne la tuya para que te des cuenta que ese era tu sueño. Mientras creías que tu sueño era dormir 8 horas, que tu sueño era tener plata, que tu sueño era que tus hijos estuvieran bien y cada uno tuviera su casita. Nada. Eso no es un sueño. El sueño de Dios es lo que prevalece y eso es lo que va a encender tu corazón, es lo que tú necesitas. Alguien está deprimido, busque el sueño de Dios. Porque usted puede salir de la depresión ahora y volver a caer 3 veces peor. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque el corazón del hombre no tiene saciedad. Y anda en sus caminos. Proverbios dice: él anda en sus caminos diciendo: yo sigo mi propia opinión. Y después juzga a Dios por todo lo que hace. Porque no busca el sueño de Dios. Entonces es necesario buscarlo, porque eso es lo que quiere el Señor. Entonces mira que en este versículo 22, para uno unirse al Señor, lo primero que el Señor dice es: oír es responder. Nos está enseñando a oír, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dios nos está enseñando a oír. ¿Cómo nos unimos al sueño de Dios? Aprendiendo a oír. Ahora, ¿qué es según Santiago 1:22 dice que oír es responder. ¿Ok? Oír es responder. El que oye y no tiene acción vive en autoengaño. ¿Sí? El que oye y no responde prefiere el engaño. O sea que lo que el Señor ahí nos está enseñando es que la manera en la que nosotros podemos volver a lo que Él hizo de nosotros es aprendiendo a reaccionar conforme a la luz que nos dan. Tú has visto gente que admiras y dices: uy, yo quisiera ser así, yo quisiera tener esa fuerza, yo quisiera poder ver eso. Aprende a obedecer la luz que Dios te ha dado ahora. Porque esa gente que tú admiras es gente que ha aprendido a obedecer la luz que Dios le dio. Puede ser chiquita, pero empieza a agrandarse. ¿Por qué? Por la obediencia. Porque la obediencia hace que abra más el espectro a mayor luz, a mayor visión, porque hay mayor pureza. Esa es la manera en la que nos renovamos. Pero ahora miremos el verso 23 y 24 en la Dios habla hoy, si de pronto la tiene ahí. ¿Sí? Verso 23 y 24 en la Dios habla hoy. ¿Está ahí? Y aquí vamos a ver el corazón del que no responde. Usted sabe que Dios es experto en revelar el corazón, ¿cierto? Bueno, entonces ahorita vamos a ver el corazón del que no responde, Dice: el que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la vuelta, se olvida de cómo es. Entonces,
¿Cómo es el corazón de alguien que no responde? Es alguien que ve sus errores y vive con ellos. Ve sus errores y vive con ellos. Ve sus errores, le dice sus errores y sigue adelante con sus errores y todo. Ese es el corazón de alguien que no responde, y dice que se ve como alguien que se mira en un espejo, conoce todo lo que tiene y conscientemente dice, me voy, y se me olvida. ¿Qué tal la superficialidad? Lo peor que uno puede tener en la vida es la superficialidad. Por eso es importante que usted, ¿por qué le damos nosotros Biblia? Porque si la Biblia es lo que va a reflejar lo que usted tiene en su corazón, usted necesita buscar en su casa, en su comunión con Dios. ¿Para qué? Para que usted crezca. Para que cuando se levante alguien diciendo alguna marihuanada, usted no caiga redondito. Ay, pero tal profeta dijo, ¿profeta de qué? ¿Quién? ¿Cómo se define un profeta? ¿Qué es un profeta? Ay, no, yo no soy pastora. ¿Usted cree que eso es de pastores? Eso es del pueblo de Dios, que tienen discernimiento, que no tragan entero. ¿Y por qué no tragan entero? Porque son líderes. Un líder es cabeza. Un líder no está esperando que alguien lo haga. Un líder va adelante y dice, es por acá, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque ve. Entonces es importante que nosotros desarrollemos eso. Dice que una de las cosas también del corazón que no responde es que permanece en sus costumbres. ¿Qué tal cuando el Señor le habla de esa actitud que tienes no está bien? Ay, sí, no, perdón. Y haces lo mismo. Y recaes en lo mismo. Mira, ese lenguaje que tú tienes al pesimismo, hablas fuerte, hablas duro. ¿Por qué no te renuevas en eso? Sí, y hablas igual. Y entonces crees que pedir perdón es estar en un proceso, y no es así. Porque cuando a uno le hablan de un error, tú empiezas a trabajar en eso y se te ven frutos. Proceso es fruto. Proceso no es quietud, estancamiento, es fruto. Donde no hay fruto, pues esterilidad. Entonces ahí nos está diciendo, permanece en sus costumbres, y le quiero decir por qué. ¿Cuál es la razón? Juan 3, 19 al 20. Se lo voy a leer rapidísimo. Nueva Biblia Viva. Dice, escúcheme. En esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas a la luz, pues las cosas que hacía eran malas. ¿Entiende por qué es que uno permanece en sus costumbres? ¿Y por qué permanece en las tinieblas, en la oscuridad? Porque usted ya sabe que está mal. Ay, sí, yo ya sé. A mí no me digan nada que yo ya sé. Eso es muy típico de las mujeres que recaen en los malos hombres, que se encargó de dañarle la reputación a ese hombre, porque también él se encargó, ¿no? Hizo muy buen trabajo de dañar la reputación. Y esa mujer se despliega con todas sus amigas diciéndole, y me hizo esto, y uno como amiga, desgraciado. Sí, antes, ¿no? Ahora no, pero antes sí, uno le daba piedra a todo lo que hacía con el corazón de su amiga. 3 doritos después, volvieron. No, que es que tú no conoces cómo es el corazón de él, ha cambiado tanto, de verdad ha cambiado. Y las amigas, y ella dice, ya no me digas nada, yo ya sé, y estoy dispuesta a asumir ese riesgo por amor. Lo mismo, ¿usted vio cómo era de ridícula esa persona? Una persona X. Y si fue usted, una persona X. Ahora, dése cuenta que así de ridículo uno se ve. Porque el único que está jugando en la historia es usted. ¿Y con quién están jugando? Con usted. Por eso es que el Señor dice, no, usted tenga dignidad. Usted entiende que la palabra de Dios le da a usted dignidad, porque le dice, aprenda a obedecer para que recupere lo que perdió. Nunca es una dictadura lo mutila. El Señor le da fuerza, le da vigor, le da claridad. Aquí le lavan el cerebro, que quede bien limpio. Porque aquí no necesitamos marihuana para que usted busque a Dios y lo vea. Él es palpable, Él es visible, Él es real, Él se mueve en medio de nosotros. Pero necesitamos ser piedras vivas. Entonces dice que la razón es, todo el que hace lo malo odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus malas acciones se descubran. ¿Cuál es la razón
para uno permanecer en sus costumbres. Le da miedo que conozcan sus intenciones, porque usted sabe que son malas. Usted no está en ignorancia, usted está en negación. O sea que eso es un pecado que usted avala. Y usted dice, cierto, y no lo quiero cambiar. Y aquí me voy a esconder, porque a mí me gusta. Y yo voy a mi ritmo. Esa es la condición. Pero ahora, ¿quién quiere salir del engaño? ¿Cuántos están engañados, la verdad? Amén, yo también. Pero vamos a salir del engaño. Y este está en el versículo 25. Mire lo que dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo primero que dice es, el que quiere salir del engaño tiene que empezar a mirar atentamente la ley de la libertad. El Señor dice en su palabra que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Esta palabra, cada letra, cada punto y cada coma es Jesús, el sueño de Dios. Y usted tiene que aprender a leer la Biblia conociendo a Jesús, diciéndole, tú estás aquí en cada una de estas letras y yo te quiero conocer. Esa es una decisión personal. Porque uno dice, uno está buscando como cosas que uno entiende. No, cada punto, cada coma y cada cosa que tú no entiendes es un misterio de Jesús que te va a ser revelado, pero necesitas perseverar. Por eso es que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es Jesús? El camino es en donde tú te ubicas. La verdad, lo que tú crees. Y la vida, lo que tú persigues. Esa es la doctrina de nosotros. Porque es por medio de Jesús. Porque es donde nosotros nos paramos, por donde nosotros nos movemos y a lo que queremos llegar. Entonces, bajo ese concepto es que uno mira la Escritura, persevera en ella. ¿Cómo? Haciéndola. Haciéndola. Tiempo de acciones, no es sentimientos. Acciones, respuestas activas. Si tú tienes luz, demuéstralo. Si tú dices que amas al Señor, demuéstralo. ¿A quién? ¿A la gente? No, a Dios. Únete al sueño de Dios y hazlo como Dios lo dice. Y dice que va a haber un resultado, vas a vivir alegre, vas a vivir en bendición. ¿Por qué? Porque solo se cumple el sueño de Dios. Qué bueno que se nos cumplan las cosas, ¿verdad? ¿Qué tal que a ti te sorprenda todo lo que es de Dios para tu vida y tú vivas solo de plenitud en plenitud? Yo siempre pienso en Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no es el típico sueño que todos tenemos. ¿Alguien sabe? ¿Quién no sabe quién es Juan el Bautista? Para yo explicarle o algo así. Bueno, la vida de Juan el Bautista, que comía grillos, que comía miel, el tipo de ropa, estar en el desierto, y yo decía, ese es el sueño de Dios. Y ese hombre vivió pleno y feliz. ¿Qué tal si uno empieza a desarticular la idea de que el sueño de Dios es montones de dinero, quietud, que no te falte nada, que te sobre todo, que no sé, que veas lo mejor, y empieces a decir, Señor, yo quiero renunciar a esta visión, quiero sembrar esta visión? ¿Sabe qué dice? Hay un versículo, creo que Pablo lo dice, que dice que lo que tú siembras no da fruto sino muere antes. ¿Tiene los sueños? Le voy a enseñar a sembrar sus sueños por el sueño de Dios. Entonces, ¿qué tal si se pone de pie? Vamos a orar con sus sueños. Coja sus sueños. Yo le dije que íbamos a orar por sus sueños. ¿No? Ahí. ¿Listo? ¿Tiene sus sueños ahí? Si las quiere arrancar, muy bien. Si no, tranquilo. Pero hoy vamos a hacer algo. Usted va a tomar esos sueños y usted de manera personal los va a sembrar en Dios. Dios tiene cuidado de su vida. Dios lo ama y Dios no quiere
nada menos de lo que usted tiene escrito ahí. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en incertidumbre, porque es nuestra incertidumbre. Pero Él es un Dios de certezas y Él es Dios de lo incierto, y necesitamos aprender a vivir sin muletillas, sin esta lista que amargue nuestro corazón porque no se cumple, porque tenemos que cuidarnos el corazón. Él es experto en cuidar el corazón. Hoy le voy a enseñar que usted no va a enterrar sus sueños, porque un entierro muerto. Usted va a sembrar, porque va a dar un fruto, y el fruto va a ser mejor. Pero usted se tiene que desligar de eso que escribió, porque no lo deja ver el sueño de Dios, lo que Dios ama y de donde usted salió. Entonces vamos a orar, ¿sí? Padre, te queremos bendecir en esta noche, darte gracias porque tú eres tan fiel, porque sigues hablando todo el tiempo a nuestras vidas, porque estás dispuesto y disponible a purificar lo que tú has llamado. Nadie puede venir a ti si tú no lo has atraído antes, y por eso estamos aquí. Estamos delante de ti aprendiendo, porque no sabemos nada más que controlar, que dominar las cosas que nos pasan. Pero hoy estamos aprendiendo a entregar, a extender nuestras manos y a lanzarnos a la certeza que sostiene el mundo entero, Jesucristo, sabiendo, esa es la fe. Tú eres fiel y eres verdadero. Y ahí donde estás, entrégale tus sueños y siémbralos. Dile: Señor, en tu corazón voy a sembrar esto. Me desligo de este sueño. Perdóname si me he amargado porque no ha pasado. Perdóname si he creído que eres injusto o que me has abandonado, que no has estado. Estoy aprendiendo a conocerte. Quiero salir del engaño. Quiero salir de todo lo que no me permite verte. Así que sembro este sueño y háblalo. ¿Cuál es ese sueño? Lo que tengas, empieza: Señor, yo lo siembro. Me desligo de esto en mi corazón, porque no se va a vivificar nada si no muere antes. Yo confío en ti, yo confío en tu plan. Por eso te siembro mi plan, porque tú eres experto en hacer las cosas mejores para mi bien, porque tú me amas y porque tú quieres que yo mire a aquel que tú amas. Porque resulta que cada que lo ves a Él, me ves a mí. Y que lo amaste a Él de la misma manera en que me amas a mí, porque Él te devolvió mi vida, porque me había perdido. Y por la sangre de Él, derramada completamente por mi vida, hoy yo puedo decirte: Padre. Hoy yo puedo sentirme rodeado por tu amor. Hoy puedo tener esperanza. Hoy puedo ser escuchado, porque podría tener voz y tener los cielos cerrados de no haber sido por Él y aquel sacrificio perfecto. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que sobre nosotros venga un quebrantamiento de arrepentimiento por tanta dureza frente a aquel que traspasamos, frente a aquel que negamos, que evadimos, que ignoramos. Que hoy se abran los ojos para verlo, que hoy se abra el corazón endurecido para que empiece a oír, empiece a resucitar en sus sentidos. Todo lo que había contenido el afán y la ansiedad de este tiempo, hoy se ha confrontado por la espada aguda, viva y eficaz, más cortante que doble filo, que penetra hasta partir las intenciones, los pensamientos, las coyunturas, los tuétanos. Hoy estás ministrando el ADN de toda tu congregación. Y estás trayendo santidad y estás trayendo pureza, porque volverán a correr lágrimas por quebrantamiento y no por escasez, y no por amargura de alma, por no ver la mano de Dios, sino por no conocerte, porque leímos y no entendemos. Por eso anhelamos tu espíritu.
Anhelamos la visión tuya para poder ver aquel por el que tú nos hablas. Revélanos al Hijo, revélanos a Jesús. Trae esa hambre, trae esa búsqueda, trae esa inquietud, más allá del tiempo, más allá de las limitaciones. Trae el Espíritu que despierte el sueño de Dios en nosotros. Todo lo que había generado engaño en nuestras vidas, por amar nuestra comodidad, por tener temor a ser confrontados, por tenerle temor al amor que salva, al amor de la verdad que duele, que te hiere, que se siente como que te rompe, como si te mutilaran, porque es un pecado arraigado en tus huesos que necesita ser roto, partido, arrancado. Mientras es tan real para ti que mientras tú crees que Dios te está diseccionando, en realidad te está dignificando. Deja de tenerle miedo a la luz, deja de tenerle temor al amor, escondiendo lo que te pasa, escondiendo lo que haces, aparentando intenciones que no son reales, delante del Dios de toda verdad. Hoy ten y recibe la libertad que es por medio de Jesús, para que puedas crecer y desarrollarte. Trae libertad, Señor, de ese engaño maldito, de ese conocimiento sin espíritu que nos hizo muertos, que nos hizo extraviados, con conocimiento pero ciegos. Y como a Sansón nos volvieron como un juguete delante de los enemigos, porque aún los enemigos conocen más de ti que nosotros. Queremos recuperar la visión, y la visión solo se recupera con Jesús. Por favor, revélate en medio de nosotros y rompe todo lo que está generando confusión, todo lo que en el ambiente genera división, disensión, una sensación de ansiedad, de afán, terror, ganas de quererse ir, de moverse, de distraerse. Señor, tú eres Dios de cada una de estas vidas y estas mentes, y tú eres Dios del tiempo, eres dueño de todo, y los has traído para libertad. Sácanos del culto, Señor, y éntranos en tu realidad. Que tú seas el centro. Hoy nos despojamos de estos sueños y estamos dispuestos a recibir con temor y temblor los sueños tuyos, que serán para mi bien y en los que yo me voy a encontrar en plenitud mientras te busco a ti. Restaura nuestra visión, Dios. Hoy te bendecimos, te adoramos, te honramos. Bendigo la vida de cada uno. Oro por sus mentes, sus corazones. Oro para que tú los bendigas, para que los guardes, para que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, para que nos reveles a Jesús, para que sea alzado tu rostro sobre nosotros y encontremos al Dios de paz, no al Dios que nos da nuestros sueños, sino al Dios que nos devolvió la visión para ver el sueño. Yo los bendigo, Señor. Bendigo cada asignación que has puesto, cada cosa de tu plan escrita en sus corazones. Oro en el nombre de Jesús para que salga a la luz, para que empiece a incomodar, a moverse. Todo lo que estaba asentado en las profundidades empieza a subir. Si había muerte, empieza a resucitar. Empiezan a haber sueños, empiezan a haber visiones, con emprendimientos, con decisiones radicales, con confesiones, con arrepentimiento, con un quebrantamiento glorioso y contundente en la iglesia tuya.
para volver a tu plan, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amén, amén, amén. Vamos por esa libertad del engaño. Y antes de irnos, ¿hay alguien que vino por primera vez? Que levante su mano. Se me olvidó esa parte. ¿No? ¿Todos somos conocidos? Listo. Entonces Dios los bendiga y nos vemos en toda esta semana. ¿A quién? ¡Ay, ven! Sí, claro, vamos. Si quieres, hazte aquí y ayúdenme a orar por ella. Toda la iglesia. Toda la iglesia. ¿Listo? Vamos a extender las manos y con una buena actitud vamos a orar por ella. ¿Listo? Bueno. Padre, hoy queremos bendecir la vida de ella, Señor. Darte gracias por traerla a este lugar. Tú conoces su plan. Tú conoces lo que has escrito en su corazón para ella. No es en vano que ella haya venido. No es en vano que haya sido atraída a ti. Oro por toda confusión de su mente. Oro por toda la incertidumbre que quiere agobiar su vida para reducirla, para llevarla a temer por el pasado, temer por repetir la historia. Tú eres su padre, tú eres su hacedor. Tú no eres palabras bonitas, tú eres una realidad para toda la existencia y hoy te haces real para su vida. Yo la bendigo. Y la bendigo con la bendición con la que nos bendijiste desde el día en que nos hiciste. Ella será bendición para esta ciudad, será bendición para esta nación. Los sueños, la visión de emprendimiento, lo que has puesto en su corazón, lo vas a moldear y lo vas a ordenar para que sea para tu gloria. Toda esa frustración será cambiada en inspiración porque te va a ver. Su corazón se va a hallar pleno en ti. Revélate de manera personal para que todo el temor por la palabra de hombre sea quitada, porque no es el hombre, es la voz de Dios que usa lo que Él quiere para manifestarse a los que Él llama, porque Él es el buen pastor y las ovejas de Él oyen su voz y vienen a Él. Así que no es en vano que ella haya venido. Sigue haciendo la obra en su vida y trae luz. Y hoy la cubrimos en oración. Y oramos para que tú seas un muro de protección alrededor de ella. Y para que cada pensamiento de confusión, de engaño, de mentira y todo plan del infierno queriéndola confundir, infundiéndole temor e intimidación, sea confrontado y frustrado en el nombre de Jesús. Y después de este día venga una claridad contundente a su vida sobre quién eres tú, qué quieres con ella y que su corazón se encienda de pasión por ti. Te doy gracias por ella, Dios, y te la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gusto conocerte.